En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy domingo 30 de octubre, domingo del año 2022, domingo 31 del tiempo ordinario. El color litúrgico es verde, las lecturas corresponden al ciclo C. La antífona de entrada nos dicen: no me abandones, Señor Dios mío, no te alejes de mí, ven deprisa a socorrerme, Señor mío, mi Salvador. La primera lectura la tomamos del libro de la sabiduría, capítulo 11, versículo 22 en adelante, al capítulo 12, versículo 2. Señor, delante de ti, el mundo entero es como un grano de arena en la balanza, como gota de rocío mañanero que cae sobre la tierra. Te compadeces de todos, y aunque puedes destruirlo todos, aparentas no ver los pecados de los hombres para darles ocasión de arrepentirse. Porque tú amas tanto cuanto existe y no aborreces nada de lo que has hecho. Pues si hubieras aborrecido alguna cosa, no la habrías creado. ¿Y cómo podrían seguir existiendo las cosas si tú no lo quisieras? ¿Cómo habría podido conservarse algo hasta ahora si tú no lo hubieras llamado a la existencia? Tú perdonas a todos, porque todos son tuyos, Señor, que amas la vida, porque tu espíritu inmortal está en todos los seres. Por eso, a los que caen, los vas corrigiendo poco a poco, los reprendes y les atraes a la memoria sus pecados para que se arrepientan de sus maldades y crean en ti, Señor. Palabra de Dios. Esta lectura que la liturgia nos ofrece hoy habla de cómo el Señor nos ama. Ama todo lo que hizo, ama todo lo creado. Y a nosotros, humanos, a nosotros los hombres, mujeres y creación viviente, que tiene conciencia, que tiene voluntad, que tiene el Espíritu de Dios, le da ese tratamiento especial. No un tratamiento de condolencia, no un tratamiento de indolencia, no un tratamiento de sentirlo algo especial, no. Es un tratamiento en el que le da la oportunidad de crearse y de recrearse nuevamente el hombre. En esa parte espiritual, en esa parte física, en esa parte carnal. Aquí el libro nos da ese gran detalle. Te compadeces de todos. Le das la oportunidad de redimirse. Y aunque aparentas que no ves nada, a todos nos das la ocasión de iniciar de nuevo. A todos nos das la ocasión de ese arrepentimiento porque nos amas. Somos tu creación. Y a pesar de que somos una creación caída en el pecado de Adán y de Eva, somos una creación que tú sigues amando. Somos esos seres a los que tú cuidas, pero en el sentido de decir, observa, tienes la voluntad, tienes el conocimiento, tienes la inteligencia de arrepentirte. Por eso te traigo a la memoria tus pecados, para que de esa manera tú recapacites, corrijas el error, estés consciente del error y puedas decir, Padre, creo en ti. Padre, corrijo mi error porque creo en ti. O si lo quieren ver de esta otra manera, Padre, soy débil. Ayúdame a encontrar el camino porque me arrepiento. Ayúdame a acercarme a ti porque no sé cómo hacerlo. Sé que tengo que hacerlo, pero no encuentro cómo. No encuentro el camino, no encuentro las palabras, no encuentro los movimientos que tengo que hacer.
Ese es el sentido, esa es la inteligencia, es la voluntad que el Padre nos ha dado para nosotros, que somos su creación. De la segunda lectura tenemos la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, oramos siempre por ustedes, para que Dios los haga dignos de la vocación a la que los ha llamado, y con su poder lleve a efecto tanto los buenos propósitos que ustedes han formado, como los que ya han emprendido por la fe. Así glorificarán a nuestro Señor Jesús, y Él los glorificará a ustedes en la medida en que actúen en ustedes la gracia de nuestro Dios y de Jesucristo el Señor. Por lo que toca a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro encuentro con Él, les rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente. No se alarmen, ni por supuestas revelaciones, ni por palabras o cartas atrevidas a nosotros que los induzcan a pensar que el día del Señor es inminente. Palabra de Dios. Pablo, en esta carta a esta comunidad de Tesalonia, a estos pobladores, a los tesalonicenses, les dice claramente: siempre estamos pensando en ustedes. La oración de ustedes es constante. Sean dignos de la vocación a la que han sido llamados. ¿Y cuál es la vocación? La vocación de ser apóstoles, la vocación de ser discípulos, maestros, evangelizadores. Ya lo dijo Pablo en su carta a los Efesios. Esa vocación que cada uno de nosotros nos va dando en función al Espíritu que Dios le da a Jesucristo y que a su vez Jesucristo nos transmite a través del Evangelio, a través de las acciones, a través de su persona, a través de su envío. Por eso aquí les dicen: no se dejen perturbar, no se dejen llevar por esas palabras sobre el inminente regreso de Jesucristo, porque nadie conoce la hora más que el Hijo. Nadie conoce la hora, ni siquiera el Hijo, sino el Padre. Y ese no se la ha revelado a nadie. Esa es la advertencia que le hace Pablo. Mantengámonos firmes, mantengámonos en nuestra promesa, mantengámonos en los proyectos que ya hemos iniciado, que a fin de cuentas es Jesús el que nos llama al servicio, pero no al servicio de Él. Hay que recordar que Él dijo: yo no he venido a que me sirvan sino a servir. El servicio al que somos llamados es el servicio del hermano. Es el servicio en el que todos y cada uno de nosotros estamos atendiendo el llamado del Evangelio. Del Evangelio tenemos al evangelista Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. Jesús entró en Jericó, y al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús. Pero la gente se lo impedía porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto comenzaron todos a murmurar diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, lo restituiré 4 veces más. Jesús le dijo: ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham. Y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Palabra del Señor.
Esta enseñanza que nos da Lucas con esta historia que le sucede a Jesús, con esta historia en el que se encuentra con esta persona que era del pueblo, que era judío, pero que trabajaba para el Imperio Romano. Por eso es el nombre del publicano. Era aquel que le cobraba los impuestos a la gente, al pueblo hebreo, y se lo entregaba a los romanos. Pero no es que tuviera un sueldo, no es que fuera una persona contratada. Él, de lo que él cobraba, le quedaba una parte. Por eso es que dice que era rico, jefe de publicanos y rico. De ahí viene la riqueza, del mismo pueblo al que le cobraba los impuestos para una parte quedarse con él y la otra entregarla al Imperio Romano. Era una de las posiciones políticas y sociales más castigadas por la sociedad. No castigadas en el sentido de que recibían latigazos, sino eran despreciados por el mismo pueblo. Porque siendo del mismo pueblo, trabajaban para lo que ellos veían como el enemigo. Jesús entra a casa de Zaqueo. ¿Qué platicaron? ¿Qué cenaron? ¿Cómo fue la plática? No se sabe. Lo cierto es que llega un momento en el que Zaqueo, poniéndose de pie, le dice a Jesús: mira, voy a dar la mitad de mis bienes. Eso habla de la conversión. Eso habla del entendimiento que Zaqueo tenía de acerca de su riqueza y también acerca de qué significaba la riqueza. Esa riqueza que había obtenido de una manera pues relativamente ilícita. ¿Cómo es que la mitad se le iba a dar a los pobres? ¿Qué iba a hacer con la otra mitad? Pues iba a ser su herencia. Iba a ser la parte con la que se quedara. Iba a ser la parte con la que, a lo mejor entendiendo cómo es que había que manejar la riqueza, generaba una empresa. Y no una empresa en el que funcionara el lucro, sino una manera de darle a aquellos necesitados un sustento, una forma de vivir. Zaqueo entiende el mensaje de Jesús. Zaqueo entiende qué es la riqueza y también entiende qué son los pobres. Pero Zaqueo quiso ir más allá todavía. Si he defraudado a alguien, lo restituiré 4 veces. Habla también del arrepentimiento, habla de la enmienda. Y eso es lo que vemos en la primera lectura. El Señor nos ama tanto que nos da la oportunidad de ver nuestros pecados, de ver nuestras fallas y darnos el tiempo, darnos el momento para poder restituir aquellas fallas. Y sobre todo, porque en manos de quién se da cuenta que es un pecador, en manos de quién se da cuenta de sus errores, en manos de Jesús. Jesús le hace entender el error que él está cometiendo y él decide corregirlo y restituir aún aquello que tuvo falla. Eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer en el llamado diario. Tiempo para observar, tiempo para arrepentirnos, tiempo para hacer nuestra penitencia y tiempo para regresar con el Padre. Es seguro que una vez que Zaqueo haya terminado de hacer lo que estaba haciendo, haya quedado de una manera conforme al Evangelio, haya sido una persona digna de reconocimiento del pueblo. Una persona que de alguna manera, a lo mejor no al principio en el reconocimiento, pero sí una persona que tenía muy clara la línea que tenía que seguir. Seguir el Evangelio. Si la libertad, si la salvación ya había entrado a esa casa, ahora correspondía, como responsabilidad de él, no dejarla ir. De la oración colecta, hoy domingo 30 de octubre del año 2022,
domingo 31 del tiempo ordinario. El color litúrgico es verde. Las lecturas corresponden al ciclo C. Dios omnipotente y misericordioso, a cuya gracia se debe el que tus fieles puedan servirte digna y laudablemente, concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos tienes prometidos. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.